Bueno, ¿Por qué le molestó mucho mi frase? ¿cuál? Sí, de inicio, sí, sume otra cosa. En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. ¿Podemos hacer entrar a los invitados, por favor? Perdón, en cuenta, secretario. Sí, la cuenta, presidente, es la siguiente. Discusión inmediata se hizo presente el día 28 de septiembre para el proyecto de ley que introduce diversas modificaciones a las normas del Código Penal referidos al delito de incendio. Este es el veto del presidente de la República, que está en primer trámite constitucional del veto acá en el Senado. También está la discusión inmediata para el proyecto de ley que está en tabla el día de hoy, referido al narcotráfico. Y suma para el proyecto que está en trámite de comisión mixta, que tipifica la utilización de menores para la comisión de crímenes o simples o delitos. Y luego las excusas del fiscal nacional y el director general de la PDI, quienes en relación con la asistencia a este proyecto de ley, y señalan quiénes van a ser sus reemplazantes para esta... Y recibiremos primero los titulares. Exactamente. Senador, el proyecto integrante de la comisión, senadores, la sesión del día de hoy tiene por objeto continuar con la discusión en general del proyecto de ley que está en segundo trámite constitucional, que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de mejorar la persecución del narcotráfico y el crimen organizado, regular el destino de los bienes incautados en esos delitos y fortalecer las instituciones de rehabilitación y reinserción social, para lo cual la comisión acordó en la sesión anterior invitar al Ministerio Público, al Servicio, al SENDA, a la Policía de Investigaciones de Chile y a Carabineros de Chile, quienes están ya asistiendo a esta sesión a través de Zoom, presidente. Muy bien. Sobre la cuenta, ¿algún comentario? ¿No? Entonces vamos a empezar de inmediato y empezaremos entonces, entiendo que hay representantes de las distintas instituciones en representación de los titulares invitados. Por lo tanto, vamos a empezar por la Fiscalía Nacional. Esta es la respuesta de la Corte, ¿no? Don Mauricio, por favor, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días a todos y a todos. Para fines de orden en la presentación, que agradecemos la invitación, va a partir el director de la unidad de drogas, Luis Toledo, y yo voy a complementar en el ámbito patrimonial del proyecto en forma breve. Gracias, señor presidente. Con mucho gusto. El señor Toledo tiene la palabra, entonces. Muchas gracias, señor presidente, honorables senadores. Simplemente, en una referencia general, a valorar positivamente el proyecto de ley que está en discusión en este momento, señalar que contiene normas que adecúan y también mejoran la persecución penal en algunos aspectos, y me refiero brevemente a los que se refieren al tráfico ilícito de droga, en lo que se refiere específicamente con la ley 20.000, en las normas que están relacionadas con el artículo 4, particularmente, valoramos muy positivamente la eliminación del concepto de pureza o calidad o pureza de la droga, con una exclusión, digamos, de esta referencia en el artículo 4, y también con una agregación en el inciso final del artículo 43, en orden a determinar que el informe está adecuado y que solo se refiere a aspectos técnicos y no constitutivos del tipo penal, como lo había entendido o lo ha entendido hasta ahora parte importante de la Sala Penal de la Corte Suprema. Creemos que la incorporación también de un nuevo tipo penal, que esto es el artículo 5 bis, en que se sanciona penalmente a quien administra u obliga a consumir sustancias estupefacientes, creemos que es un aporte. Tenemos una opinión al respecto que podría, una mejor redacción podría incluso hacerlo todavía mejor. Se incorpora una causal de justificación en el delito de cultivo del artículo 8, esto es el tratamiento médico. Ahí tenemos una opinión que podría perfectamente ser mejorada la redacción del artículo 8 también, porque confunde, como viene el proyecto, a la cannabis con un fármaco, en términos concretos, y creemos que no hay una relación entre ambos conceptos. Por otro lado, existen múltiples evidencias científicas que obliga a ser más cuidadoso en el tratamiento del cultivo, particularmente del género cannabis,
y que hoy día en el artículo 8 está referida a toda especie de cultivo vegetal, que incluso alcanza al peyote, alcanza a los hongos alucinógenos, y por lo tanto esa redacción creo que habría que verla con una mayor atención, simplemente, señor presidente, señores senadores. Creo que la eliminación del concepto de formalización del artículo 9 que propone el proyecto es absolutamente correcta, es un acto administrativo y solamente se refiere para obtener la autorización o para denegarla. Creo que los conceptos que están vertidos en el proyecto que se somete a discusión son los adecuados. Creo que la mejora en la redacción de las agravantes del artículo 19, incorporando el prevalimiento, las personas exentas de responsabilidad criminal, son adecuadas. Estimamos que el proyecto avanza y realmente colabora en la persecución penal, sobre todo cuando se utilizan a personas exentas de responsabilidad penal o se está prevaliendo de menores de edad o de ellas. Se amplía el marco en términos generales porque esto se va a referir, Mauricio, de la destinación provisional de bienes, de la posibilidad de enajenación temprana, se incorpora el comiso por equivalencia, todo esto en las normas del artículo 40, 41 y 45 de la ley 20.000, y también la transferencia del dominio de bienes inmuebles para efectos de prevención o persecución penal. En esto agradecemos también la labor coordinada que hemos hecho con Senda, particularmente, en orden a poder efectivamente privilegiar programas y proyectos también relativos a la persecución penal para su posible solvencia económica, y se agregaron mejoras sustanciales a la fiscalización de precursores y sustancias químicas esenciales, consignada en el artículo 55. Estamos preocupados como Fiscalía por el microdesvío. Creo que la norma hoy día permite efectivamente hacerse cargo de esto. Y por último, en el proyecto se incorporan inhabilidades para la dependencia de las drogas y el ejercicio de cualquier función pública y de las funciones públicas en general, lo que también valoramos de manera positiva. Estamos disponibles como unidad de drogas y como Fiscalía Nacional para poder hacer los aportes en la discusión que así lo estime la Comisión y ojalá podamos aportar en ese sentido y podamos seguir siendo convocados. Dejo a Mauricio Fernández respecto de los temas de los bienes, señor presidente. Muy bien, don Mauricio, adelante, por favor. Muchas gracias, señor presidente. La verdad es que este proyecto, si bien alude al narcotráfico, creemos que tiene un impacto importante en términos de mejoramiento de una faceta muy relevante en la persecución penal, que es la pérdida de los activos del narcotráfico. Y en ese sentido, este proyecto, que es una reforma a la ley de drogas, al Código Procesal Penal y a otras normas, pero que tiene una aplicación más amplia, porque no solo influye en la persecución del narcotráfico, sino que también del lavado de dinero en términos generales, aborda temas muy, muy importantes, considerando que por ejemplo, en materia de inmuebles, de las 205 condenas que hay el día de hoy por lavado de dinero ejecutoriadas en Chile, hay al menos 124 inmuebles que los tribunales de justicia han decretado su comiso en favor del fisco de Chile, y sin embargo, al día de hoy, solo 22 de ellos han podido ser rematados. Este proyecto se hace cargo en forma concreta y bien positiva de cómo agilizar esa ejecución de la parte patrimonial de las condenas. Y por eso el proyecto se preocupa de reformas en materia del Código Procesal Penal para incorporar al Consejo de Defensa del Estado como un interviniente válido para la ejecución patrimonial de los fallos. Esa es una norma muy importante y que va a contribuir a que esos activos que ya han sido
decretados su comiso sean efectivamente quitados físicamente a los condenados y el producto es una enajenación destinado a fines públicos como la ley de drogas y de lavado lo señalan. El problema también en lo patrimonial no solo está asociado a los inmuebles, sino que también está asociado a el tema de la incautación de activos, porque el narcotraficante y el lavador del narcotráfico suelen invertir parte de sus activos en vehículos de lujo o en vehículos en general. Y hay un problema serio que el proyecto también aborda, que es promover y facilitar la enajenación temprana de los vehículos, porque al día de hoy es ilusorio pensar que los vehículos incautados, sean de lujo o no, puedan aguantar los tiempos sin deteriorarse de un proceso penal. La enajenación temprana va en beneficio incluso de los mismos imputados, puesto que rematados los vehículos, el producto de esos vehículos, rematados oportunamente, lo que hoy día no ocurre, el producto de esas enajenaciones debe depositarse con intereses y reajustes, y en el caso de absolución devolverse a los imputados, que van a perder menos que lo que perderían esperando un remate al final del proceso penal. El proyecto, por tanto, es relevante en términos prácticos, tiene un impacto importante hacia una mayor eficiencia del Estado en la materia. Aborda también un tema que es la posibilidad de la destinación definitiva de los activos decomisados a organismos públicos. Tenemos experiencia como Fiscalía de desarrollar trabajos con la comunidad, en el caso en Santiago, por ejemplo, en Peñalolén, Macul, donde la intervención ha implicado que los bienes destinados provisoriamente después puedan quedar en beneficio del servicio comunitario de la municipalidad, y para lo cual hoy día la ley no da ese respaldo. Creemos que hay un tema también muy práctico que resuelve la ley, o el proyecto de ley más bien, y que es darle el auxilio de la fuerza pública a DICREP para poder desalojar los bienes que ya están a nombre del Fisco de Chile. Hoy día tenemos, de esos 124 inmuebles, tenemos muchos inmuebles ocupados o por el mismo condenado o por relacionados con él, terceros, y bienes, por lo tanto, que no se pueden rematar. Tenemos el absurdo de el primer condenado en juicio oral por lavado hoy día, con departamentos en la dehesa, que son utilizados por el condenado luego de salir de la cárcel, porque la normativa antes de este proyecto no lo resuelve y no le da la fuerza al Estado para hacer cumplir una condena por lavado. Y por último, en lo patrimonial, este proyecto también hace una muy acotada reforma a la ley de lavado, incorporando una experiencia ya bastante decantada en términos de que el traficante de drogas chileno y otros delincuentes lavan normalmente parte de su dinero vía adquisiciones de vehículos de lujo, como decía, y entonces hace cargo de incorporar a las automotoras y las empresas de leasing y arriendo de vehículos como sujetos obligados de la ley de lavado para que reporten las operaciones sospechosas a la unidad de análisis financiero, con miras a una más temprana detección de sospecha de lavado. Por lo tanto, independiente de otros aspectos que contiene el proyecto, este proyecto es muy esperado en el ámbito de la debida ejecución de las condenas por lavado de narcotráfico, y es una contribución importante a nuestro juicio para demostrar que el Estado tiene un resultado más efectivo en la persecución del narcotráfico.
Eso en términos generales, señor presidente, sin perjuicio, como decía Luis Toledo, de la plena disposición de la Fiscalía de seguir colaborando en discusiones en particular de este proyecto. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, don Mauricio, muchas gracias, señor Toledo. Yo les voy a sugerir que una vez que aprobado el proyecto en general, vamos a pedir que por favor nos puedan mandar por escrito sus observaciones para poder presentar indicaciones y hacer más rápido el proceso. Le vamos a dar la palabra al director nacional del SENDA. Está por ahí, ¿no? Ahí está don Carlos Charme, mucho gusto de saludarlo. Tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Saludo otra vez suyo a todos los honorables miembros de la mesa, invitados desde la nortina localidad de Pisagua. Nosotros tenemos en lo atingente a nuestra materia. Si nosotros pudiéramos describir el sistema integral del problema de la droga en el mundo y en Chile, donde existe un macrosistema donde hay instituciones que ejecutan las políticas públicas, las acciones públicas de acuerdo a combatir la oferta, ¿cierto? O sea, a quienes trafican y venden drogas, y ahí podemos identificar claramente, por ejemplo, en nuestro país, a las 3 policías, ¿cierto? A Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, Directemar, y al Ministerio Público, que tiene la exclusividad de la persecución penal pública, y tenemos otras instituciones que estamos a cargo del macrosistema de la demanda, ¿cierto? O sea, de quienes consumen la droga, y tenemos que tratarlos, prevenir su consumo, principalmente como tarea primaria, y segundo, tiene que ver con, obviamente, tratarlos y rehabilitarlos desde el punto de vista social, laboral y familiar. Nosotros, más allá de referirnos a temas que no son de nuestra incumbencia por el mandato legal que nos da la 20.502, sí tenemos una visión muy positiva respecto al proyecto de ley en cuanto a la negación temprana y comiso por equivalencia, también en cuanto a la fiscalización por compras por medio de la UAF, ¿cierto? Que de alguna manera, como tal, bien certeramente lo decía don Luis Toledo Ríos, hemos trabajado en conjunto con la Subsecretaría de Interior y el Ministerio Público, porque tiene que ver mucho con el sistema de alerta temprana, ¿cierto? También, y los medios que se tienen para poder fabricar, producir, fabricar y distribuir una sustancia psicotrópica. También una visión positiva respecto a la incorporación del nuevo tipo penal relativo al consumo de drogas sin consentimiento, especialmente por las drogas inhibitorias, señor presidente, que existen en nuestro país, y como inhibitorias de la voluntad específicas que existen desde ya muchos años en nuestro país y en el mundo, y son de un alto riesgo para la seguridad personal y la seguridad pública también, pero especialmente para la seguridad personal y la salud de las personas. En cuanto a la eliminación de conceptos de calidad y pureza, también tenemos una visión positiva, lo mismo que de las normas destinadas a aumentar la respuesta punitiva respecto a las conductas que vulneran la integridad, obviamente, de los menores de edad, las sustancias químicas controladas, pero el destino también a las bien unidades policiales. Cuestión que hoy, para la ley 20.000 actual, nosotros tenemos, señor presidente, importante para la discusión en particular que lo tengamos presente. Si bien es cierto, concordamos con la reducción del Ejecutivo en cuanto a la intención, y lo aprobado también en el primer trámite legislativo, hoy día en el circuito de la toma de decisiones de cuándo va a ser destinado, por ejemplo, un vehículo para la persecución del narcotráfico, tiene un involucramiento SENDA también en cuanto se le consulta por parte de los tribunales de justicia, específicamente el juzgado de garantía, si esa destinación estamos de acuerdo o no, ¿cierto? Creo que es importante discutir cuál es el menester propio que una institución como SENDA esté involucrada en esa cadena. Quizás no, ¿cierto? Y yo creo que es importante discutirlo, porque si bien es cierto, no es muy gravoso para este director nacional, porque son cerca de 120 autos al año, sí también, si vamos a extender los bienes, es importante entender cuáles son las instituciones que están involucradas, ya desde una visión, y desde también mi expertise en seguridad pública, aportar también un poco en esa materia, cómo el macrosistema va siendo más eficiente una vez que estamos haciendo la reforma. Ya yendo a la tingente a nuestra materia, señor presidente, se entregan 3 grandes, en el capítulo de fortalecimiento a SENDA, en este proyecto de ley, hay 3 ítems que se
establecen. Primero se amplía, bajo la ley del fondo de esta misma ley, de la ley 20.000, se faculta actualmente a Senda para destinar, o sea, a través de los recursos obtenidos por la ley del fondo 20.000, poder destinarlo a programas de prevención y tratamiento de otras drogas, ¿cierto? Como la marihuana, cocaína, pasta base, dulce. Hoy día, con esta reforma, lo que se está proponiendo por parte del Ejecutivo es que se pueda extender también algo tan básico que yo creo que fue obviado, no intencionalmente, cuando se redactó originalmente la ley 20.000, que es que se pueda hacer también en proyectos de prevención y tratamiento en materia de alcohol. Además, se permite en esta ley que el fondo de la ley 20.000 se puedan establecer también no solamente para programas de prevención y tratamiento, sino que para proyectos de estudio, investigación e infraestructura en prevención y rehabilitación. Nosotros creemos que es un avance muy importante en esa materia, que con los recursos, por ejemplo, se puedan construir centros de tratamiento que puedan ser administrados por el Estado, ejecutados por otro organismo público. Y además, finalmente, se permite que los inmuebles incautados sean destinados provisionalmente a Senda, y nosotros creemos también que es menesteroso que así pueda proceder. Finalmente, frente a los mayores estándares para el control de drogas en autoridades públicas, nosotros emitimos nuestra opinión en el primer trámite legislativo, donde señalamos taxativamente qué es lo que dice la ley actualmente respecto al control que nosotros hacemos como entidad de Senda en los funcionarios públicos, ¿cierto? Y lo veíamos también con el señor presidente, el senador Insulza, en la discusión del presupuesto, ¿cierto? La semana pasada, ¿se acuerda, presidente? Estuvimos viendo específicamente esto, y creemos que vamos a estar muy gustosos que en esta y las otras materias poder contribuir a entregar mucha evidencia, mucha información para que ustedes, honorables senadores, puedan tomar Si puede parar la imagen, se le escucha mejor la voz, director, pues no se le escucha muy bien. No lo escuchamos. Lo que no es atingente a nosotros en nuestra materia, pero sí específicamente lo atingente nosotros apoyamos firmemente desde el punto de vista técnico, y como nuestra apoyaría la ejecución de las políticas públicas. Muy bien, muchas gracias, don Carlos. No le escuchamos la última parte, en realidad, pero creo que estamos, podemos seguir adelante. Le voy a dar la palabra ahora al señor general de Carabineros, general Chaván. Chaván, mucho gusto de saludarlo, bienvenido. Y después dejamos al prefecto Schwarzenegger para el final, pero la verdad es que Schwarzenberg, no dice Schwarzenegger, hay un Schwarzenberg. Schwarzenberg, que yo leo, no sé, es un problema de lectura acá, prefecto, no crea que estoy haciendo ninguna alusión. General, tiene la palabra, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, saludar también al resto de los senadores. Al mismo tiempo, dar la excusa de la inasistencia de nuestro general director, que en este momento se encuentra en la zona norte debido al tema contingente. Pero no sé, presidente, si usted me permite poner una presentación. Por cierto, claro que sí, está habilitado, supongo, ¿no? Sí. Adelante. ¿Se ve ahí? Ahí se ve bien, sí, claro. Está bien. Adelante, por favor. Perfecto. Bien. Respecto de las consideraciones
para nosotros en realidad todo ya lo señalado tanto por el Ministerio Público como también por Senda, estamos totalmente de acuerdo en todas sus manifestaciones. En términos generales, nosotros creemos que esta ley, ¿cierto?, busca eliminar y dañar o alterar el patrimonio de las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas, modifica la ley 20.000 permitiendo agilizar procesos de destinación de bienes incautados, que es muy importante, involucra el aparataje estatal, es decir, la conexión que tenemos nosotros con el Ministerio del Interior, no solamente en lo que tiene relación con el trabajo diario, sino que también con el control que ellos llevan con nosotros, el trabajo que realizamos diariamente. Incorpora organismos de control como las policías en la entrega de recursos incautados en procedimientos antidroga y implementa figuras de enajenación temprana de bienes inmuebles utilizados como núcleo de venta de drogas. Quería yo mostrarles un cuadro, no voy a hablar respecto de todo el gráfico, pero yo creo que es muy importante que ustedes se den cuenta de la magnitud de las incautaciones de estos últimos tiempos, y que también tiene que ver, tiene relación con las incautaciones de dinero en efectivo y dineros patrimoniales, ¿cierto? Al costado izquierdo ustedes tienen respecto a la cantidad de detenidos, si ustedes se dan cuenta, los detenidos por tráfico de drogas que tiene relación con organizaciones criminales, hemos aumentado un 92%, que eso significa, ¿cierto?, que estamos llegando a la raíz de la problemática hoy en día, que son las organizaciones criminales, porque muchas veces se habla de que las policías no llegan, ¿cierto?, a las grandes organizaciones, sino que simplemente llegan a las pequeñas bandas. De esta forma les demostramos a ustedes, que es bueno que también lo conozcan, que estamos trabajando junto al Ministerio Público y también junto a la PDI en llegar a desbaratar estas grandes organizaciones. Ya llevamos, como Carabineros de Chile, ya llevamos a esta fecha más de 20 toneladas de droga incautada. No, está bien. Lo que significa, no veía bien los cuadros, pero está bien. Lo que significa un daño patrimonial a las organizaciones criminales de 370.315 millones de pesos. Cuestión muy importante considerar, ¿cierto?, porque estamos hablando de incautación de bienes y estamos hablando de lo que significa todo esto. Solo el año 2021 y el año 2022, en lo que son casas, vehículos y dinero, estamos hablando de los 5.000 millones de pesos incautados. Mucho dinero incautado en efectivo que se van directamente, ¿cierto?, a los tribunales los ponen en una cuenta, ¿cierto?, a disposición posteriormente, que eso es importante que ustedes también lo sepan, estamos hablando de dinero en efectivo. En cuanto al proyecto de ley, insistimos que es una muy buena iniciativa, en lo que tiene relación con la enajenación temprana, estamos totalmente de acuerdo y coincidimos con lo señalado por el Ministerio Público y con Senda. Hoy en día nosotros en temas prácticos, ¿cierto?, nos estamos demorando entre 6 meses y 1 año a poder utilizar un vehículo incautado de una organización criminal, lo cual, ¿cierto?, justamente uno de los representantes del Ministerio Público decía, ese vehículo está parado, ¿cierto?, está ahí estacionado. Por lo tanto, la agilidad que se le pueda dar a esta enajenación o a esta entrega de estos bienes para el trabajo en contra de las organizaciones criminales es importante. Respecto de la incorporación de nuevo tipo penal relativo al consumo, sin duda ahí Senda lo ejemplificó muy bien respecto de eso. Ahora, aquí supongamos, hay una parte donde dice que existen casos de hombres y mujeres que denuncian haber sido drogados por terceras personas, aprovechándose de la pérdida de conciencia, motricidad y capacidad de defensa. Esto está muy ejemplificado incluso por un último caso
que tuvimos, ¿cierto?, de un caso que fue el año 2017, donde el OS9 logró, ¿cierto?, la detención de las personas que efectivamente habían ingresado sustancias ilícitas en el alcohol de una persona, y esto terminó, ¿cierto?, finalmente con un homicidio. Recién 4 años después logramos, ¿cierto?, aclarar el caso y detener a la persona a las personas por homicidio con robo. Por lo tanto, eso en lo que respecta a este tema de la incorporación de un nuevo tipo penal es importantísimo. En cuanto a la creación de la figura delictual y perfeccionamiento de los tipos penales, la eliminación del concepto de calidad y pureza, para nosotros es muy importante, y esto no lo vemos tanto desde un punto de vista jurídico, que es lo que lo podría ver el Ministerio Público. Nosotros lo vemos desde un punto de vista, un enfoque social, porque tanto el vendedor de la droga como el consumidor no saben la calidad o pureza que tenga esta droga. Simplemente el vendedor busca lucrar, ¿cierto? Ellos no tienen laboratorios para saber cuál es el contenido que tiene una pasta base de cocaína o el contenido que tiene una marihuana creepy, que es una de las últimas más incautadas. Y respecto del consumidor, el consumidor simplemente busca satisfacer una necesidad. Y ahí incluso se podría hablar de los efectos placebo, que muchas veces la venta de drogas, ¿cierto?, tiene características tan especiales que no es tal cual como se vende. Pero lo que respecta al narcotraficante, lo que menos interesa es saber cuáles son las características, la pureza, las sustancias químicas que tienen, sí o no. Entonces, todos estos mensajes, ¿cierto?, de la Corte Suprema, donde ha, ¿cierto?, sacado algunas jurisprudencias respecto del tema, no sé, yo creo que ahí tendríamos que darle una vuelta con más jurídicamente, a lo mejor, pero desde el punto de vista operacional, nosotros creemos que quien está vendiendo drogas, ¿cierto?, lo hace con un objetivo especial y no está pensando si esta tiene algún tipo de purezas o no. Respecto de aumentar normas destinadas a aumentar la respuesta punitiva respecto a las conductas que vulneran la integridad de menores, también importante. Senda, ya estamos totalmente de acuerdo con lo que ellos comentan. Hay mucha utilización de menor de edad en este tema de las organizaciones criminales, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque saben que hay una ley que de alguna forma los protege, ¿cierto? Y por lo tanto sería importante que esto también estuviera en esta modificación de ley. Dentro, ¿cierto?, del fortalecimiento de la institucionalidad encargada de la investigación y control, la letra A, ampliación de entidades que realizan el protocolo de análisis químico. O sea, para nosotros como institución sería importantísimo poder llegar a realizar esto, pero nosotros hemos sacado los costos, y los costos para esto estamos hablando, ¿cierto?, de poder tener todos los laboratorios, ¿cierto?, que significa tener cromatógrafos líquidos, detectores de masa, cromatógrafos gaseosos, microscopio infrarrojo y otros elementos que ustedes ven ahí que no los tenemos en todas las regiones, ¿cierto? Y solamente la adquisición de todos estos elementos tecnológicos estaríamos hablando de casi 6.500 millones de pesos, solamente en la adquisición, y al mismo tiempo nos significaría la contratación, ¿cierto?, de personal civil para no ocupar a los carabineros que tenemos y que tenemos que tener, ¿cierto?, en la calle, y esto nos significaría mensualmente aproximadamente 81 millones de pesos mensuales para el pago de los profesionales a nivel nacional. Por lo tanto, nosotros, y a lo mejor está el representante de servicio médico legal, que el Instituto de Salud Pública, a lo mejor ellos podrían ser potenciados para continuar con este buen trabajo que han hecho y el cual, ¿cierto?, ha sido destacado no solamente a nivel nacional, sino que también a nivel internacional.
Respecto de las sustancias químicas controladas, se incorpora en este proyecto de ley a la policía de investigación, pero nosotros ahí queremos ver la posibilidad de agregar a nuestra institución, porque dentro de nuestro departamento Drogas OS7 también tenemos secciones que investigan sustancias químicas. Por lo tanto, también nos gustaría, ¿cierto?, que nosotros fuéramos parte de este tema de poder fiscalizar los inventarios y los movimientos de sustancias químicas, porque solamente habla de la policía de investigación. Por lo tanto, aquí agregarnos a nosotros como institución también sería importantísimo. En la letra C, destino de bienes a unidades policiales, es una muy buena formulación, ¿cierto?, de este tema. Pero aquí nosotros, respecto de las organizaciones, mayormente de donde más, ¿cierto?, hay ganancia ilícita respecto tanto de bienes como de dinero efectivo, es en las organizaciones dedicadas al narcotráfico. Pero al mismo tiempo podríamos aprovechar todas estas ganancias, ¿cierto?, todas estas incautaciones que estamos teniendo constantemente, que yo ya se las mostré en la primera lámina, que también incorporaran a otras unidades especializadas que tiene en este caso Carabineros de Chile, como es el OS9, el CEP y el LABOCAR, para poder ocupar estos dineros para la adquisición, ¿cierto?, y la utilización de estos dineros en estas organizaciones policiales dedicadas también a la lucha, ¿cierto?, en contra de las organizaciones criminales, no solamente de narcotráfico. Ustedes saben que las organizaciones criminales se agrandan mucho, ¿cierto?, en lo que es el robo de vehículos, lo que son las grandes organizaciones dedicadas al cibercrimen y muchas más. Ese sería, a ver si me he adelantado un poco. Después, en la letra E, habla respecto de la reasignación de funciones en el procedimiento de acopio y destrucción de las sustancias ilícitas. Aquí realmente, y lo decimos directamente, para nosotros como Carabineros, porque está entregando la responsabilidad, ¿cierto?, de nosotros de que el traslado y almacenamiento de la droga esté a nuestro cargo. Para nosotros en estos momentos es imposible. Es un costo que en realidad ni siquiera lo hemos sacado. El solo hecho que le demostré de los laboratorios que necesitamos para el análisis de las sustancias, ¿cierto?, incautadas, estamos hablando de más de 6.000 millones de pesos. En estos casos, la compra de hornos, la compra, ¿cierto?, de vehículos para el traslado, lo que significa la protección de estas dependencias que tenían que estar a nivel nacional, significarían una cantidad de dinero enorme, y no solamente lo que es dinero, sino que significaría un gasto de personal, ¿cierto?, que tendríamos que sacar del ámbito preventivo para estos efectos. Por lo tanto, desde el punto de vista nuestro, esto es inviable para nosotros, salvo, ¿cierto?, que tuviéramos que hacer grandes cambios, lo cual no estamos en condiciones en estos momentos de poder realizarlo. Presidente, una consulta. Perdón, general, una consulta. Sí. A propósito de lo que usted está planteando. Entiendo por lo que dice que Carabineros no está en condiciones de almacenar o trasladar o hacer acopio de droga y después destruir. No. ¿Y cómo se está haciendo ahora? Porque uno de repente ve que se arma, se destruye droga, aparece Carabineros, las autoridades hacen ahí todo un informe de... Pues, me parece bien, pero ¿cómo se hace ahora? Porque ese proceso se tiene que estar cumpliendo en estos momentos. ¿Y quién lo está haciendo? Sí, ese proceso lo lleva el Instituto de Salud Pública. Y claro, hay algunos momentos en el cual se muestra que hay una quema de droga en algunos lugares que tienen que ser escogidos muy puntualmente, pero en este caso estamos hablando, ¿cierto?, que deberíamos, ¿cierto?, realizar una modernización respecto del tema. La droga debe quemarse en hornos especiales, ¿cierto?, que en estos momentos lo tiene
el Instituto de Salud Pública, ¿cierto?, con sus profesionales, ¿cierto?, y lo saben hacer muy bien. Pero aquí, al hablar de esto de Carabineros, ¿cierto?, esto significaría crear algo nuevo a nivel regional. Presidente. Estoy preguntando si terminó el general Chabán, perdón. Perdón, sí. Ya, ok, muchas gracias. Las preguntas vamos a hacerlas al final. Este ciertamente es un tema muy complicado, muy delicado. Tendremos que preguntarle también al Ministerio de Seguridad Pública, de Interior y Seguridad Pública, que ha planteado sobre este tema, porque ellos plantearon el proyecto. Señor prefecto Schwarzenegger, ¿tiene? No, Schwarzenberg. Es que yo la verdad es que no leo de aquí. Aquí dice clarito Schwarzenegger, claro, sí. Después me voy a acercar a mirarlo de todas maneras el nombre, porque en realidad aquí yo desde donde estoy en pantalla no lo alcanzo a ver, desgraciadamente. Póngase los anteojos, senador. Pero usted si tiene, no hay problema. menos, si usted lo para ver de cerca, no de lejos. Tiene la palabra, señor prefecto, por favor. Señor presidente, muy buenos días, honorables senadores, participantes. Y no se preocupe por el apellido, señor presidente, porque de niño que me dicen Schwarzenegger. No es ninguna incomodidad, por el contrario. Quisiera ver la posibilidad, si me permite, señor presidente, presentar una muy breve par de diapositivas. Sí, por favor, adelante, tenga la bondad. Sí. Aquí viene. A ver. ¿Se ven? Sí. Bueno, señor presidente, señor honorable, la PDI está haciendo un seguimiento a todas estas modificaciones y de acuerdo a lo que se ha ido desarrollando y a todas las discusiones, estamos muy de acuerdo con lo que se ha ido logrando. Nosotros contamos con la ley 20.000 desde hace casi 2 décadas y la hemos utilizado permanentemente en la investigación del tráfico ilícito de drogas y de todas las conductas que contiene esta ley 20.000. Hemos desarrollado y realizado junto al Ministerio Público todas las técnicas investigativas y además nos hemos ido perfeccionando en el uso de ellas por estas prácticamente 2 décadas. De acuerdo con lo que han señalado los señores expositores previos, no voy a adentrarme en aquello por cuanto, como lo señalé, está bastante considerado ya. Solamente en un par de aspectos que pensamos que son de utilidad para la debida resolución posterior de la tramitación legal que se está desarrollando. Particularmente tiene que ver con la enajenación temprana y el comiso por equivalencia, que básicamente viene a simplificar y acelerar en casos calificados los procesos para disponer de los bienes incautados, evitando por una parte su desvalorización debido al tiempo que se mantienen en custodia y su utilización en beneficio de la rehabilitación, de los programas de rehabilitación y también en la investigación y el control del tráfico ilícito de drogas. Y en este sentido solamente quisiera explicar, de acuerdo a la experiencia y a la práctica que tiene la PDI, qué es lo que ocurre con este procedimiento. La institución ha estado muy preocupada de poder desarrollar investigaciones integrales y de entender el fenómeno del tráfico de drogas como una parte importante del crimen organizado. Eso generó hace 5 años el cambio de
denominación de esta jefatura que originalmente era exclusivamente tráfico de drogas a GENANCO, que significa antinarcóticos y crimen organizado. Esta mirada va de la mano con la creación de la Brigada Investigadora de Lavado de Activos hace ya más de 20 años, casi 25. Entendemos que, por tanto, para poder neutralizar las organizaciones criminales, y en este caso particularmente las de tráfico de drogas, es imprescindible el quitarle la capacidad de obtener y manejar los recursos que obtienen por la venta de drogas. En ese sentido, cuando un detective, un equipo de investigadores realiza una investigación, y esta investigación tiene que ver con una estructura más compleja, de inmediato la mirada va hacia la investigación por lavado de activos, y desde este año en todas las investigaciones complejas, la Brigada de Lavado de Activos está presente en todas. Una vez que se desarrolla el procedimiento, se procede a las incautaciones. Principalmente, la experiencia nos indica que estas estructuras, por muy básicas que sean, siempre recurren a la compra de vehículos de diferentes tipos, costos, gama, etc. Es lo más recurrente. Y en segunda instancia, otro tipo de lujos, y de acuerdo al tamaño de la estructura criminal, a la compra de bienes muebles e inmuebles. Y aquí me quiero detener muy brevemente, señor presidente, porque uno de los problemas que hay en esta estrategia de poder quitarles a estas estructuras criminales precisamente la capacidad económica, viene con el objetivo. Cuando queremos nosotros, cuando incautamos vehículos, que como señalé es lo que preferentemente compran, nos vemos ante la imposibilidad de darles una correcta custodia. Entendemos que el Ministerio Público es el responsable en términos de que se considera como una evidencia, ¿no es verdad?, pero no tiene la capacidad de poder almacenarlo. Por tanto, y estoy hablando siempre en la práctica, deriva en la policía. Pero la policía tampoco tiene la infraestructura ni la capacidad para almacenarlo. Pero tampoco podemos devolvérselo a los traficantes. Sería una incongruencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Finalmente esos vehículos quedan cercanos a un cuartel policial, algún cuartel que tenga un espacio físico, ojalá que no moleste a la ciudadanía, porque igual hemos recibido reclamos por los vehículos que están estacionados, a la espera de que finalmente caiga en comiso y se produzca la enajenación de este bien. Pero ese proceso es muy largo, y en el camino también nos encontramos con la imposibilidad de que sea correctamente bien protegido, porque como señalé, quedan a la intemperie. Y ahí hay un recurso que es tremendamente útil y podría ser muy valioso para reconvertirlo en dinero y ser utilizado en lo que he señalado previamente. Solamente como un antecedente, señor presidente, en este minuto, durante este año, la PDI tiene 541 vehículos incautados, solo este año. Por tanto, la mirada que le da la institución a esta modificación es absolutamente positiva. Por otra parte, la incautación de bienes inmuebles también tiene una serie de inconvenientes desde la perspectiva operativa. Nosotros hasta hace unos 10 o 15 años atrás, incautábamos bienes inmuebles y de hecho eran utilizados tal como se solicitan ahora para investigaciones de tráfico de drogas, pero el problema era la mantención. Por tanto, no teníamos nosotros el recurso para poder dar la correcta mantención a estos inmuebles, desde los gastos básicos hasta el pago de contribuciones, por ejemplo. Es así que se evitó hacer ese procedimiento, no obstante, igual se mantiene junto con los fiscales con los que se investigan este tipo de estructuras criminales que tienen estos bienes inmuebles, el que sea
solicitar la precautoria de venta. Pero no tenemos conocimiento de actualmente de que algunos de estos bienes o de los últimos por lo menos hayan llegado hasta la etapa de el comiso. Entonces el nudo crítico que vemos en todo esto es la custodia de los bienes muebles e inmuebles y en ese transitar hasta la subasta pública. Si nosotros cuantificamos todo lo que incautamos, podríamos llegar a unas cifras que realmente nos van a llamar mucho la atención. Como por ejemplo, que este año 2021, solo la PDI, no tengo los datos de Carabineros o de otras instituciones, solo la PDI ha incautado casi 3.200 millones de pesos en efectivo. 541 vehículos que de acuerdo a las tasaciones fiscales ascienden a 5.338 millones de pesos. Y solamente la Brigada Investigadora de Lavado de Activos Metropolitana de la PDI ha incautado en total este año más de 12.000 millones de pesos. Sin contar con que, con las más de 32 toneladas que ha incautado la PDI este año, y si la valorizamos, ya superamos los 400 millones de pesos en la evaluación de todo lo que esta institución ha logrado incautar. En síntesis, señor presidente, estas modificaciones las vemos de manera muy favorable y esperamos que así sigan avanzando, dados los datos que estamos aportando para una buena resolución y entendiendo también que si se amplía a la gestión policial, evidentemente va a ser un incentivo aún mayor, porque actualmente incautar vehículos o incautar inmuebles, más allá de lo que investigativamente le sirve al equipo investigador, se transforma en un problema porque la mantención es la que está altamente dificultada por lo que acabo de señalar. Y dos aspectos más, también muy puntuales, y es mi última lámina, señor presidente, tienen que ver con una pequeña analogía con respecto a la figura del agente encubierto, y lo estamos viendo con la nueva ley de crimen organizado. La ley 20.000 indica que la utilización del agente encubierto o revelador, se genera a raíz de una propuesta del jefe de unidad el fiscal con el que se está investigando este caso, el fiscal lo autoriza y esa relación es, ya llevamos tantos años trabajando así, que es prácticamente inmediata. Lo mismo ocurre con la interceptación telefónica. Como el fiscal es quien está a cargo, dirige la investigación, él está muy empoderado respecto de todos los avances, y cuando se solicita una interceptación telefónica, esta interceptación telefónica tiene algunos requisitos que son muy mínimos. Y estos aspectos, sin duda, que permiten la debida agilidad que debe tener una investigación por estructuras criminales, y particularmente con aquellas que se dedican al tráfico ilícito de drogas. Eso en términos generales, señor presidente, es la intervención de la PDI, y espero que sea de su utilidad y quedo a disposición ante cualquier consulta también de los señores honorables. Muchas gracias, señor prefecto. No sé si los senadores quieren hacer alguna pregunta o una consideración en relación a lo que han dicho nuestros cuatro invitados. Sí. Senador Moreira, por favor. Bueno, ha sido muy importante estas exposiciones, tanto de investigaciones como de Carabineros y también de la Fiscalía y de Senda. Yo sé que este es un tema muy complejo. Cualquier cosa que se haga en favor termina ayudando a que algún día podamos decir
victoria frente al combate del narcotráfico. Pero hay algunos detalles, porque son muchas las preguntas que uno pudiera hacer. Primero que todo, solicitarle, señor presidente, a través de la Secretaría, que ojalá que Carabineros y la PDI nos hagan llegar sus exposiciones con la finalidad de poder releerlas nosotros también. Ahora, pregunta para el general de Carabineros y también para la PDI. Para Carabineros, ¿cuál sería el procedimiento más eficiente para la eliminación de la droga? Entonces, ¿seguir con el sistema actual? Para el señor Charme, en materia del servicio para la rehabilitación, ¿importa que se elimine el factor pureza de la droga? ¿Aumenta la dificultad de rehabilitar con drogas puras o es peor si están mezcladas con elementos tóxicos? Para la PDI, ¿hay un cálculo de lo que cuesta la custodia de muebles e inmuebles? Lo mismo para Carabineros y para la PDI, ¿hay algún cálculo de lo que cuesta la custodia de muebles e inmuebles? Y finalmente para la PDI, la última lámina implica que estamos burocratizando la gestión del agente encubierto. Me gustaría un comentario sobre eso. Eso con la última lámina da la sensación que se está burocratizando la gestión del agente encubierto. Esas son mis preguntas por su intermedio, presidente. Muchas gracias, senador Moreira. Se ofrece la palabra. Senador Quintana. Gracias, presidente, y agradecer también a todos nuestros expositores en esta jornada. Se escucha un ruido acá, parece. ¿Hay algún ruido en alguna parte? Probablemente. Bueno, decía que... Bueno, decía que son exposiciones bien elocuentes. Bueno, fundamentalmente la policía y el Ministerio Público se han referido a la incautación, que sabemos 2020, 2021 va a ser más o menos similar o mayor, digamos, 50 toneladas, por lo que yo alcancé a recoger, entre Carabineros y la PDI, 50 toneladas de droga incautada en lo que va del año. Eso, sin lugar a duda, está muy por sobre cualquier otro periodo con el cual nos podamos comparar. Yo leí alguna entrevista, no sé si del fiscal Toledo, pero alguien del Ministerio Público en algún momento, señalar de que el porcentaje de droga incautada o la cantidad de droga incautada representa un porcentaje de todo lo que es el mercado de esta sustancia ilícita. Me pareció haber leído en algún momento, no sé si un 30%, me gustaría que me corrigiera, seguramente el Ministerio Público tiene estos datos actualizados. ¿Qué porcentaje es? Porque claro, y por supuesto las felicitaciones a estos decomisos, ¿no es cierto?, toda esta incautación de droga, de bienes, muebles e inmuebles, por supuesto también cuando se pueden en materia de recursos financieros. Sin duda esta normativa puede ayudar en ese sentido, y eso es lo que todo el mundo ha señalado. Creo que es de los aspectos positivos que tiene esta norma. Pero sería bueno saber qué porcentaje es, porque, insisto, uno ve estas incautaciones, todos nos sentimos aliviados. ¿En qué momento logramos el objetivo que plantea el senador Moreira? ¿Cuándo terminamos con esto? Pero yo entiendo que mientras más se incauta, lo que está revelando es que hay más droga que está ingresando al país, bueno, por todo lo que han dicho otros expositores, los pasos no habilitados en el norte, ya no solo por vía terrestre, sino también marítima. O sea, son muchas las instituciones que tienen que contribuir en esto, digamos. O sea, yo siento que tenemos un problema desatado, y más allá de los éxitos que han tenido las policías, como el general y el prefecto inspector lo han señalado, y por supuesto eso hay que valorarlo, pero hay una definición de país, y aquí hay un rol también del Estado, del gobierno, que yo quiero hacer una pregunta finalmente, en cómo finalmente se ha conducido esta lucha. Yo creo que nosotros hemos fracasado en esta lucha contra el narcotráfico, absolutamente. Y para eso hay que ver qué cosas se pueden cambiar. Entonces, la pregunta para la Fiscalía era esa. La pregunta para la Policía es respecto de, bueno, calidad y pureza, me sumo a lo que planteaba mi colega acá, para que él la pueda responder. Y esto de que yo siento que es una cuestión bien puntual, bien marginal. Ojalá no se tome toda esta discusión, porque yo siento que no es lo relevante. Me refiero al forzar a una persona a drogarla, que yo siento que esto es una cuestión de matinal. Yo también lo vi en un matinal, pero no sé si esto es la tónica general, al drogar sin consentimiento. La pregunta para las policías es ¿cómo se prueba esto, señor presidente? ¿Cómo se prueba? Y en tercer lugar, tal vez para el gobierno, para el Senda, todo el esfuerzo que estamos haciendo como país
las policías, el Ministerio Público, en esta lucha contra el crimen, con organizaciones que, es bueno señalar una vez más que con la pandemia esto ha aumentado más porque estos grupos criminales han tenido una capacidad impresionante de adaptarse. Y eso también se ve reflejado en las posiciones de nuestros invitados. Entonces, la pregunta es, con todo el esfuerzo económico, financiero que le está haciendo Policía, ¿qué opina el Senda sobre la regulación de drogas que no son necesariamente parte directa del entramado del narco, de las armas, de los homicidios? Me refiero a la cannabis en concreto. Esto no es una discusión, para algunos puede ser un debate moral, un falso debate moral, pero Estados Unidos esto lo discutió hace ya muchos años. Hay muchos estados en Norteamérica que han avanzado, y sin ir más lejos el caso uruguayo, donde se ha regulado la cannabis, porque todos estos esfuerzos que están planteados para las drogas que tienen componentes, precursores químicos, bueno, no es el caso de la cannabis, pero finalmente estamos hablando de que el esfuerzo del Estado, el gasto fiscal es el mismo. Las policías tienen que combatir de la misma manera una droga que claramente no es parte del entramado más peligroso. Al revés, muchos analistas señalan que aquí lo que se está encarcelando con la ley de 20.000 son básicamente mujeres, fundamentalmente mujeres, que es el eslabón desechable del narco, básicamente por tráfico de marihuana. Entonces, la pregunta en concreto es eso, si una regulación del cannabis podría tener efectos como, por ejemplo, el que está teniendo en Uruguay, que ha hecho que los adolescentes se involucren, porque finalmente es un porcentaje muy alto que lo hace y consume, lo hagan, estén retardando su consumo, entre otras cosas. Lo quería simplemente dejar planteado y agradecer la exposición. Gracias, senador Quintana. ¿Alguna otra pregunta? Senador Pizarro. Sí, presidente, como ya estamos cerca del término de la hora, yo entiendo que este proyecto está con discusión inmediata. Sí. Y me parece que todos los que han intervenido entendemos que es un proyecto que va en la línea positiva. Habrá que afinar, aclarar varias de las cosas que aquí se han planteado. Y me parece, presidente, que lo que podríamos hacer es votarlo en general, fijarnos un plazo rápido de indicaciones, o derechamente, si está con discusión inmediata, podríamos entrar a la discusión en particular también. Pero me imagino yo que habrá algún periodo mínimo de indicaciones. Yo había pensado que en realidad lo podríamos votar pronto, ahora o en la próxima sesión en general. Dicho sea paso, este proyecto, vamos a darle la palabra después a los participantes, porque para que contesten la pregunta que se hicieron, ¿no? Pero yo creo que hay otra parte del texto que no haya comentado, que tiene que ver con toda la segunda parte. Literalmente la segunda parte, la mitad del proyecto tiene que ver con prohibiciones e inhibiciones de personas, pero en todo caso eso no va a tener gran problema. Yo preferiría que escucháramos las respuestas y me permitiría sugerir que la próxima semana, en la próxima sesión, lo pudiéramos votar en general. Me faltan algunos institutos y algunos investigadores. ¿Tú tienes alguna otra propuesta que hacer? Tengo 2 propuestas. No. Bueno, entonces si hay más propuestas que hacer no hay problema, lo hacemos. Sí. Entre paréntesis, una cosa que quiero decir, no sé si estás atento, Jaime. Tiene una provisión a favor del cannabis de médico, pero le agrega en un punto seguido, ni siquiera está en un punto aparte las sanciones para el que cometa alguna actividad en relación con este tipo de cosas, ¿no? Pero perdón, senador Pizarro. Estamos de acuerdo, entonces votaríamos la próxima semana de todas maneras, escuchando los invitados que quiere proponer el senador Quintana. Tienen la palabra los señores invitados, ponentes, porque se les han hecho preguntas. En el mismo orden. Fiscalía. Perfecto, en el mismo orden. Presidente, entonces empezamos con el Ministerio Público. El Ministerio Público, sí. Sí, Ministerio Público, por favor. Ahí está si tiene. Sí, Luis Toledo, Presidente. es un tema de drogas. Sí, Sí, en relación con el tema de la pureza en términos generales que se planteó, el avance en el proyecto dice relación con la eliminación de los conceptos calidad y pureza. ¿Y por qué? Porque en definitiva, señor presidente, señores senadores, la excelentísima Corte Suprema en diversos fallos habían creado una doctrina que ya era adoptada por muchos integrantes de esa sala penal,
en torno a que se exigía casi como un elemento del tipo penal, un documento que era físicamente, que era el informe de pureza elaborado por el Instituto de Salud Pública, y por lo tanto parecía que no tenía ningún sentido en términos concretos. Esto está relacionado porque, en definitiva, el artículo 4, estoy hablando del microtráfico en términos generales, del microtráfico, el artículo 4 lo que hace es hacer una, digamos, se posiciona en una y determina la naturaleza de la conducta típica en términos concretos en las circunstancias de comisión y en el porte o consumo, perdón, en el porte de sustancias o tenencia de sustancias en pequeñas cantidades, sustancias reguladas por la ley 20.000. Entonces, en definitiva, el parámetro para distinguir entre el artículo 50 y el artículo 4, entre el consumo y el tráfico, o el microtráfico en este caso, lo regula el legislador en las circunstancias de comisión. No es lo mismo portar o tener, qué sé yo, una determinada cantidad de droga, por pequeña que sea, para la venta a jóvenes, para la venta en las cárceles, en fin. Y esa regulación perfectamente puede constituir un delito de microtráfico o un delito de tráfico incluso. Por eso era necesario eliminar esa alusión a un requisito que era meramente administrativo, que es justamente el tema de la calidad o pureza. Pasando a otras preguntas en torno a la regulación, al avance del narcotráfico, la verdad las cosas, señor presidente, quiero plantearles lo siguiente. Efectivamente, el crimen organizado en nuestro país está avanzando. Hay un proyecto de ley que dice relación con técnicas especiales de investigación y que mejora estas técnicas y habla de la vigilancia acústica, en fin, que no están concentradas en nuestro proyecto para no confundirlo en términos concretos, y que habla sobre el agente encubierto, en fin, y con ciertas otras regulaciones. Este no es el proyecto de criminalidad organizada, y por eso lo quiero separar de la discusión. Hay otro proyecto que se está discutiendo efectivamente y que también estamos en contra de lo que ha señalado el señor Schwarzenberg en torno a que efectivamente se requiera en ese caso exigencias mayores que la ley exige hoy día. Para el agente encubierto, para el agente revelador, hoy día no se exige autorización judicial, pero ese nuevo proyecto, que no está en discusión, que no es este, reitero, sí está pidiendo que exista una autorización judicial. Pero como no es el proyecto a que hemos sido convocados, no me voy a seguir refiriendo a él. En torno a la regulación de la cannabis medicinal, lo cierto es que también hay un proyecto que está en la Comisión de Salud para ser discutido en esa comisión respecto a lo que se ha denominado como cultivo seguro. Más allá de la posición que como Ministerio Público tenemos en torno a esto, la verdad es que en términos concretos, señor presidente, lo que más se consume en Chile hoy día y lo que más llega desde carteles internacionales hacia Chile es la cannabis. En un próximo estudio que se va a dar a conocer por parte del Instituto de Salud Pública, del SENDA y el Ministerio Público, contribuimos a analizar muestras de cerca de 2 años, efectivamente, con un contenido de THC que sorprende, honestamente. La marihuana ha aumentado su potencia adictiva en cerca de un 1000% si la comparamos con la marihuana que venía desde el Paraguay. Es decir, entre el Paraguay y lo que estamos recibiendo hoy día de Colombia y de México es un 1000% de THC más. Lo que estamos comparando también en materia de drogas sintéticas, que está llegando mucho más a Chile, la verdad es que esto ha aumentado en cerca de un 10.000%, es decir, así de potente puede decir. Hay un informe que se agrega en el Observatorio de Drogas, de Tráfico de Drogas de la Fiscalía Nacional, que se hace en conjunto con la Policía de Investigaciones, con Carabineros de Chile, ciertamente con el Instituto de Salud Pública, con aduanas, es decir, es multiagencial. Lo que se incorpora a un estudio que hace el Departamento de Sustancias Químicas de la División de Seguridad Pública del Ministerio del Interior, donde se hace una relación en torno a qué cantidad se requiere para, por ejemplo, producir 10.000 dosis de una droga sintética. Se requiere para el MDMA, Perdón, yo le rogaría que tenemos todavía dos ponentes que tienen que responder, así que si podemos limitar un poco las intervenciones. ¿Va? Por favor, adelante. Señor presidente, solo para concluir en este punto. Se requiere cada vez menos, es decir, cada vez menos. Hoy día, por ejemplo, 0,1% que el fentanil hacen 10.000 dosis de éxtasis.
Y lo que le quiero transmitir en torno a esto es que la regulación que se haga en torno respecto a la marihuana debe considerar efectivamente este aumento de potencia adictiva. No es llegar y, digamos, y liberar la prohibición, por así decirlo. Tenemos una opinión, nos gustaría poder ser invitados a poder darla con mayor tiempo, señor presidente. No quiero tampoco quitarle tiempo a las personas que están para contestar. Por último, solamente, señor presidente, hay un error que quiero superar. El proyecto al que se refiere el señor Chabán, el general Chabán, respecto de las obligaciones de Carabineros, estaba en el proyecto original del Ejecutivo, y eso fue superado por la discusión legislativa. Es decir, el proyecto que viene a discusión al Senado no es el que impone ninguna obligación a Carabineros para el traslado y custodia. Lo quiero dejar claro para evitar la confusión. Presidente. Carlos Charme por acá. No sé si me escucha, que me tuve la cámara para que me puedan escuchar. Si alguien me puede confirmar que se escucha. Perfecto. Gracias, general. Mire, presidente, respondiendo directamente a lo consultado por el senador Moreira, todo consumo de drogas es altamente dañino para la salud y la integridad física y psíquica de las personas. El problema es que cuando anta más alta pureza también obviamente hay mayor adicción, pero y no siempre es parejo, va a depende respecto a cada una de las drogas. Lo que ocurre, estimado senador Moreira, es que cuando se mezcla con otras sustancias químicas, diluyentes, hay otras sustancias que al mezclarse, al patearse, como se dice en términos coloquiales, tienen también otros daños mayores que a los que incluso se hace con la droga misma, por lo cual hay un doble daño. También quería complementar lo que decía el fiscal Toledo, don Luis. Efectivamente, yo creo que quedó superada por la discusión legislativa, lo que decía General Chabán, y no solamente eso. El Ministerio del Interior y Seguridad Pública, cuando defendió este punto, el gobierno lo que estableció es que hoy día hay un grave riesgo donde se acopian las drogas y se acopian en algo que nos dijo el general Chabán, y yo lo puedo complementar humildemente, que hoy día existe un peligro porque se acopian en los centros de salud. Entonces, ante ese riesgo, y es que lo que preguntaba el honorable senador Pizarro, si bien no me acuerdo, es lo que tenemos que hacernos frente como sociedad. Me salí un poco de mi tema. Respecto a lo que preguntaba el honorable senador Quintana, don Jaime, lo que ocurre aquí es que la información que usted da está un poco alejada de la evidencia. En el caso de Uruguay, por ejemplo, que usted señala, desde que se legalizó la marihuana en el año 2012, ha crecido en los escolares un 64% el consumo de THC, de marihuana, y no se ha retrasado el consumo. Se lo doy como un ejemplo, porque si bien es cierto, bien lo decía también el presidente Insulza, estamos también discutiendo cuál es la mejor estrategia para nuestro país, pero nosotros tenemos un informe sobre los efectos de la legalización de la marihuana recreacional en el mundo, en Estados Unidos, en Uruguay, donde todos los preceptos que se dieron para legalizarlo no se han cumplido. Ha aumentado el consumo en los menores en Uruguay y en Estados Unidos. No se ha detenido el crimen organizado. De hecho, en Uruguay, en la última disputa electoral en Uruguay para presidencial, el gran tema fue el crimen organizado, la seguridad pública, y ya llevaban varios años, más de casi 10 años desde la legalización de la marihuana. O sea, no desaparece inmediatamente, por lo cual el contrafactual que quieren legítimamente muchas personas poner sobre la mesa no se está ocurriendo, y no está ocurriendo hoy en día bajo la evidencia que tenemos y ponemos a disposición de esta comisión, presidente. Gracias, señor Charm. Vamos a verificar las cifras. Yo tengo algunas parecidas a las del senador Quintana, así que lo veremos en la próxima sesión y ahí lo podemos aclarar. Además, quiero agregar a raíz de lo que planteaba el señor Toledo, que están todos invitados a seguir participando cuando quieran. Lo que queremos, como dice el senador Moreira, es que dé su opinión muy libremente, eso sí, eso que es muy necesario. Tiene la palabra el general Chabán. Perdón, voy a pedir autorización para continuar la sesión por 10 minutos. Prorrogar la sesión por 10 minutos, 5 minutos para cada participante, por favor. Gracias.
Sí, bueno, por su intermedio, respecto a la consulta, el señor senador Maureira, en realidad, en lo que tiene relación con el término, o sea, poder de alguna forma terminar con este tema del tráfico de drogas, lamentablemente, ¿cierto?, socialmente y mundialmente y criminológicamente, ¿cierto?, esto es imposible. Desde que vivimos en sociedad, lo que tiene relación con el delito y que está incluido el tráfico de drogas, es casi imposible poder superarlo en un 100%. Pero yo creo que aquí se tienen que combinar tres aspectos importantísimos, que es la prevención social, la situacional y la policial. No voy a abarcar más respecto de esto, pero esos tres factores son re importantes, por lo menos para ir disminuyendo, ¿cierto?, los efectos que tiene este tema del narcotráfico. Respecto si tenemos algún cálculo de los costos que nos significa a nosotros, a la institución, el estar guardando ciertos elementos incautados, la verdad no la tenemos. Eso por mi parte. El tema de la droga sin consentimiento. Generalmente cuando existen muertes violentas o que tienen características, ¿cierto?, de participación de terceras personas, generalmente se le pide al Instituto de Salud Pública que se haga un análisis de sangre y esto va quedando, ¿cierto?, guardado, y la investigación posteriormente, a través de los hechos y a través de las circunstancias que se investigan y se aclaran, puede llevar, ¿cierto?, al convencimiento jurídico de que efectivamente existió, se le ingresó, o ya sea en un vaso o ya sea en cualquier elemento droga para cometer el delito. Eso por mi parte, presidente. Muchas gracias, prefecto Schwarzenberg. Señor presidente, ciudadanos honorables, hay dos preguntas. Una que tiene que ver con el cálculo del costo del almacenaje de los bienes muebles e inmuebles. Como lo señalé, señor presidente, con respecto a los bienes inmuebles, desde hace ya más de 10 años que no incautamos como tal. Por tanto, no tenemos ese costo, pero sí respecto de los bienes muebles, llámese vehículos. Y en ese sentido, hace muy poco hicimos un levantamiento y el costo, por lo menos para los vehículos que están en la región metropolitana, sería entre 90 y 120 millones de pesos mensuales. El costo de almacenarlos. Respecto a la gestión del agente encubierto que señalé en la última lámina, efectivamente tiene que... La idea es plantear que la ley 20.000, en las técnicas que se utilizan, tremendamente eficientes, la agilidad que da la utilización actual se debe observar de otras modificaciones y en la medida que autorizaciones sean tan ágiles como actualmente lo es con la Fiscalía, con el Ministerio Público, ningún inconveniente. Solamente ilustrativo, señor presidente. Muchas gracias. Bueno, agradezco mucho a nuestros invitados, están todos invitados a participar en las discusiones que hagamos en general también. Yo solamente quería decir, en particular quiero decir una vez que votemos el proyecto en general. Yo quería decir que no confundamos, porque hay dos cosas distintas aquí. Uno es la incautación de droga. La incautación de droga en realidad desde el punto de vista económico no produce mucho efecto porque se fabrican más, pues la verdad es que no hay nada más barato que la materia prima para producir droga. Lo que se vende fundamentalmente es la ilegalidad. Y por lo tanto, y otra cosa en cambio es el impacto que tiene la incautación de los bienes de los narcotraficantes. Esa es una cosa que sí realmente pega muy fuerte, y yo por eso felicito a nuestra policía por los logros que han tenido en esa materia. La próxima semana entonces vamos a escuchar dos expertos más. Senador Quintana, ¿usted nos va a decir quiénes son? Yo propongo a Eduardo Vergara del siglo XXI y a la Fundación Paternas. Muy bien. Yo me guardo el derecho a invitar a don Guillermo Cuncilla, que trabajó en la OEA hasta hace poco tiempo y que me ayudó mucho en el informe sobre drogas que hicimos ahí, pero voy a ver si puede hacerlo efectivamente. En todo caso, escucharíamos esas tres intervenciones la próxima semana y después votamos el proyecto en general.
habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, ya se levanta. Gracias.